En este taller vamos a explicar un poco la jerarquía de operadores aritméticos en lenguajes muy similares como C, C++ o Java para nuestro caso particular. Entonces podemos decir que dentro del lenguaje Java puede aceptar una instrucción que incluye varios operadores aritméticos. Entonces, por ejemplo, yo hago una definición de unos campos, en ellos los definí double, entonces vamos a asignarle unos valores 1, b es igual a 4, c es igual a 5 y d es igual a 8, por ejemplo. Entonces, dentro de una expresión como estas, o sea, a va a ser igual a ¿qué? A más b c por d. En expresiones como estas, notamos que se incluyen operadores aritméticos como la suma, la suma, la multiplicación y la división. Suma, resta, multiplicación o división. Para la jerarquía de operadores existen 4 reglas que vamos a revisar y que debemos siempre tener en cuenta a la hora de hacer o incluir o anidar estos operadores dentro de una expresión aritmética. Entonces, lo primero que deberíamos preguntarnos es cómo se ejecuta esta operación. ¿Qué se ejecuta primero? ¿La suma o la multiplicación o la división o la resta? ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que, pues en materia de computadores existen unas reglas ya preestablecidas que nos determinan exactamente la forma de cómo se ejecuta una operación compuesta como esta. Es decir, una operación aritmética que incluye varias varios operadores aritméticos, pues lo podemos sintetizar en 4 reglas. La primera regla, decimos que en una expresión aritmética que incluye varios operadores aritméticos, los operadores más y menos, o sea, los incrementadores y los decrementadores que vemos en una clase ya, son los de mayor prioridad. O sea que en una aplicación, en una expresión como esta, si yo tengo un más por aquí y por ejemplo aquí tengo un menos, ya sea para este lado, entonces dentro de esta expresión, los operadores como el más y el menos son los primeros que se van a ejecutar. Entonces, la segunda regla nos dice que en una expresión aritmética que incluye varios operadores aritméticos, los operadores aritméticos como la multiplicación, la división, son los operadores aritméticos que tienen una segunda prioridad. En este caso, digamos que es muy común encontrar en fórmulas matemáticas que incluimos varios operadores, entonces es importante tener en cuenta que los que tienen la segunda prioridad son el por y la división. La tercera regla, podemos decir que en una expresión aritmética compuesta, los operadores que están asociados con los operadores más y menos se ejecutan después de haberse ejecutado todas las operaciones aritméticas que estén asociadas con los operadores aritméticos enunciados en las reglas anteriores. O sea, si existían una multiplicación o una división, entonces ya ahí sí podré, o un operador de incremento-decremento, entonces posterior a eso, ahí sí yo puedo empezar a operarlos. Entonces, pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos en una expresión, por ejemplo, operadores que tienen como la misma prioridad? Entonces viene la cuarta regla. Si en una expresión compuesta existen varios operadores aritméticos que tienen la misma prioridad, estos se resuelven de izquierda a derecha. Los operadores más y menos se resuelven de derecha a izquierda. Esa es la consideración que hay que tener en cuenta. Entonces, si yo tengo una operación como estas, vamos a colocarla más simple. En esta expresión lo primero que se va a ejecutar es la división. ¿Por qué? Porque decimos que como la división y la multiplicación tienen la misma prioridad, la primera operación viene recordando la cuarta regla, entonces decíamos que se resuelve de izquierda a derecha. Caso contrario, si estuviera unos operadores como el incremento o el decremento,
los operadores más o menos, esos sí se hacen en caso contrario de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a ver aquí es cuál es el valor que tomaría teniendo en cuenta esto bajo esta expresión. Decimos que el resultado es, entonces miremos a ver, b dividido entre c, entonces vamos a decirle 4 dividido entre 2 para que nos quede un poco más preciso, y d pongámosle 5 y a pongámosle 3. Entonces, si tenemos esto, la operación nos daría lo siguiente. Ejecutamos nuestro programa. Bueno, sería, le colocamos el para que nos dé el resultado. Entonces 13, ¿qué decimos? Que la primera operación que se resuelve, ¿cuál es? Esta, porque entre esta división y esta división existe la misma prioridad, pero nos dice que se resuelve de izquierda a derecha. Entonces resolvemos el b dividido entre c. Entonces, 4 dividido entre 2 nos da 2. Ahora, multiplicado por 5, entonces nos daría 10. Y el a tiene 3, nos daría 13. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque a la hora de utilizar estos operadores en una expresión aritmética puede alterar el resultado. Entonces, podemos decir también que en la expresión anterior existen dos operadores aritméticos que tienen la misma prioridad. Entonces, en este caso, vemos que el operador b, el operador dividido y el operador por, les podríamos agregar una mayor complejidad, por ejemplo, adicionándoles el más, y esto implicaría que la prioridad en este caso sería la de este operador, ¿cierto? Entonces, si yo incremento este operador, esta variable, tenemos que 5, pongámosle 4, pongámosle, sí, 5. Entonces decimos que lo primero que se ejecuta va a ser esto. Entonces revisemos el resultado. Entonces, lo primero que ejecutamos en el 5 es el menos, pero entonces para este caso se incrementa la variable, pero como está a mano derecha, el valor queda igual. Entonces, quedó incrementado d, pero b y c, b cuánto es, 4, dividido entre c, que es 2, 2, pero como lo vemos en ejercicios anteriores, la d cuánto tiene, 5, pero quedó incrementada en 6, pero como está a mano derecha, el más, entonces queda con el 5, entonces el valor se mantiene. Y posteriormente se realiza la operación de la que tiene 3. Entonces nos daría un resultado de 13. Diferente sería el caso de utilizarlo a este lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el valor de 5, que haría 6. Entonces, ya quedó en 6 este valor. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Que tengo b, esto me da 2. 2 por 6, 12. Y 3 nos daría 15. Entonces lo importante es empezar a trabajar con estos operadores y darnos cuenta que lo primero que hay que hacer es aplicar las reglas que anteriormente mencionamos, de modo que podemos saber o preestablecer cuál va a ser el valor que deberíamos esperar y pues tener plena certeza de que no vamos a cometer ninguna equivocación.